Me confirma si ya se ve la pantalla compartida. Sí se ve, sí se ve. Sí, correcto. Bien, entonces, bien, vamos a tener digámoslo así, dos programas abiertos. En esencia vamos a tener la presentación de PowerPoint como tal y también vamos a estar viendo entonces el mismo protocolo como tal en lo que sería el Word, donde se modificó. Bien, entonces, bienvenido una vez más a lo que es la presentación de los protocolos cardíacos. Aquí vamos a ver entonces, primero que nada, los dos moderadores que lo vamos a estar acompañando. Mi nombre, que ya me conocen, Javier López, y el licenciado en Ciencia Médica, Adalberto Romero. Entonces, primero, una cosa para los que ya son funcionarios del Sistema Único de Manejo de Emergencia. En la actualización de estas guías 2020 que salieron y que hemos hecho sinergia entonces básicamente con lo que son nuestros protocolos cardíacos, se ha dado una modalidad nueva para la aprobación de los mismos y es que los estamos llevando por etapas hacia lo que es la dirección médica. Es decir, los protocolos que vamos a presentar ahorita mismo ya tienen el visto bueno de ser aprobado por la dirección médica. En fecha del 15 de enero fue la aprobación. Entonces verán que tenemos al fondo que dice borrador, porque como nada más se ha aprobado la sección de los protocolos de arritmia como tal, cuando ya se aprueben el resto de los protocolos y lo consolidemos en el manual como tal, que es el protocolo solito de más de 100 páginas, entonces allí ya dejará de decir borrador y finalmente pues entonces ya es un protocolo 100% aprobado y que se puede aplicar como ya ustedes lo conocen. Entonces, aprovechamos básicamente de que en este fin de año nefasto 2020, la American Heart Association aprobó las guías nuevas 2020, donde presentaron cambios significativos en ciertos algoritmos de los de ellos, y como nosotros generalmente nos basamos con los algoritmos de la American Heart Association y de la ILCOR también, básicamente entonces hicimos los ajustes necesarios para que pues estén en una buena sinergia con estas dos entidades y nosotros entonces estemos aplicando las normas oficiales y actuales de las guías 2020 para lo que es la RCP y ACE de la American Heart Association. Bien, entonces, ¿cuáles son los protocolos que vamos a discutir ahorita y que generalmente se actualizaron? Otra cosita, cuando hablamos de actualizado, puede existir protocolos que realmente no sufrieron cambios, eso se lo vamos a explicar cuáles son, pues porque no hubo cambio con respecto a las guías 2015, las guías intermedias 2017 y 2018 que salieron también, que es una nueva modalidad que está aplicando la AJA ahorita mismo, de que cada vez que hay un avance significativo, hacen unas guías intermedias para pues que las personas estén al tanto. Entonces, esta es la lista de los protocolos que vamos a estar viendo el día de hoy. Cardiorrespiratorio, dentro de estos cuales tenemos fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, protocolo de asistolia, actividad eléctrica sin pulso, cuidados post-paro, paro cardíaco, maniobras de interrupción, es decir, cuando debemos de desistir de continuar la RCP, taquicardias de complejo ancho, con pulso, donde incluimos la torsada de Points, o la taquicardia helicoidal como la conocemos. También tenemos los protocolos de taquicardia supraventricular, fibrilación y flóter atrial rápido, y por último, uno de los que más cambios ha sufrido, que es el de ritmo cardíaco lento, o sea, el protocolo que antes conocíamos como protocolo de Bradicar. Ahora vamos a ver que también cambió hasta el nombre. Entonces, sin más, primero
Vamos con lo que es paro cardiorrespiratorio. Para los que ya conocen el protocolo en sí, ustedes saben que hay un protocolo madre, que es este, que es paro cardiorrespiratorio, que es como quien dice la introducción. Llegué al escenario y pues me estoy encontrando en esta puesta de escena, me estoy encontrando un paciente que está sin respiración y sin pulso. Entonces, como vemos aquí, que es el manejo que siempre hacemos, el CAB, inicia la RCP tras la comprobación, identificamos entonces el ritmo, podemos usar las palas para una verificación rápida y de ahí pues, tenemos las dos vertientes, ya sea fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, es decir, ritmos desfibrilables, o asistolia o actividad eléctrica sin pulso, que serían los ritmos no desfibrilables. Estas son las vertientes. Bueno, este protocolo introductorio no sufrió cambio alguno. De igual manera, la guía 2020 sustentan las maniobras que se hacen en el protocolo de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, que tenemos actualmente de nuestro protocolo 2017. Es decir, el manejo que se ha ido evolucionando a lo largo de 2015 en adelante, todavía sigue siendo literalmente el mismo y por lo tanto no le hemos hecho cambios al protocolo de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular obviamente sin pulso. Este se mantiene por ahora sin cambio. El de asistolia, en la guía 2020, básicamente el cambio que ellos han hablado ha sido que, por ejemplo, en su algoritmo ellos incluyeron el dibujo de una jeringuilla donde va la adrenalina, como resaltando de que conviene aplicar la adrenalina lo más antes posible durante estos ritmos cardíacos, es decir, la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Sin embargo, pues nuestro protocolo ya está diseñado para apenas se tenga el acceso venoso, como podemos ver aquí, inmediatamente se va administrando la adrenalina, así que no creemos prudente agregar nada distinto a este protocolo, pues que básicamente se mantienen los manejos, revisión de HGT y demás. Cuidado posparo sí sufrió cambios significativos en las nuevas guías 2020, ¿no? Para que entienda un poquito el sistema, el protocolo como tal tiene resaltado en amarillo las zonas puntuales del protocolo donde se dieron cambios tanto de nombre como de terapéutica. Así que entonces vamos a ir viendo cada una de ellas en esta presentación. Entonces, primero que nada, tenemos en los cuidados posparo que aquí en esta casilla, que se llama ahora manejo de la vía aérea, colocación temprana del tubo endotraqueal, esta cláusula en amarillo es nueva, porque antes se decía considerar la intubación. Sin embargo, en los cambios de 2020, ellos cambiaron de que hay que manejar la vía aérea de manera avanzada. Entonces, y que hay que colocar lo más pronto posible el tubo endotraqueal. Así que este cambio se hace con respecto a las guías 2017 o al protocolo 2017 que teníamos antes. En la casilla que antes conocíamos como hipotensión, ahora se llama parámetros hemodinámicos para hacerlo coincidir con el algoritmo de la American Heart Association y con el algoritmo de la ILCO. Es decir, el nombre de GARA cambió, simplemente se llama parámetros hemodinámicos. Este es un cambio básicamente de nombre. Entonces, con respecto a lo de la temperatura, que antes se conocía como la hipotermia terapéutica, sabemos que ya en la guía 2017, el update del 2018, o inclusive en el 2015 ellos ya empezaban a llamar esto manejo específico de la temperatura, que es como se conoce en el curso de ACLS. Entonces, básicamente hicimos el cambio de hipotensión terapéutica hacia el nombre de manejo específico de la temperatura. Recordemos allí que allí se mantienen los parámetros de 32 a 36 grados centígrados y también debemos recordar que nosotros en prehospitalaria no hacemos el manejo específico de la temperatura como tal. Así que en esa parte pues no hay mucho cambio. En la parte de la consideración número 2, antes se nos hablaba de un parámetro que era de 35 a 40 para lo que es el manejo de la capnografía endotraqueal, la CO2 endotraqueal. Entonces, se amplió un poquito ese margen en la guía 2020 y ahora hablamos de 35 a 45, es decir, reemplazamos el 40 por el 45 y de esta manera entonces ya tenemos que verificar que el paciente que ya tiene retorno a la circulación espontánea tenga esa capnografía entre 35 y 45. Recordemos que podemos manejarla hiperventilando y hipoventilando, es decir, si yo empiezo a hiperventilar, puede ser que mi paciente entonces sufra una hipocapnia, entonces ya sabemos que tenemos que
reducir esas ventilaciones. Entonces, allí debemos manejar eso con cuidado. Este es para el paciente posparo. Recuerden que si esa capnografía bruscamente baja 15, 10, hay que ver si el tubo sigue en la posición, es decir, si se mantiene el tubo en la tráquea, o peor aún, si el paciente ha perdido el pulso y entonces, lastimosamente, hay que dar RCP de nuevo. De igual manera, recuerden las ventajas de la capnografía, que si yo estoy usando la capnografía durante la reanimación cardiopulmonar, esa capnografía debe tener un valor superior a 10. Si es menor de 10, debemos mejorar las compresiones torácicas. Y si mientras estamos dando las compresiones, la capnografía tiene una subida brusca, 20, 25, 30, 35, 40, la única explicación posible que existe es que todo el sistema circulatorio está funcionando y por eso se está evacuando gran cantidad de CO2 a través del tubo. Y ese es un indicador para nosotros de que el paciente ya tiene pulso, es decir, tiene retorno de la circulación espontánea. Eso en cuanto a lo que es la capnografía, que es muy útil. Bien. En cuanto a lo que es transportar al centro hospitalario, en la consideración 11, ahora se colocó, una consideración nueva, se colocó esta frase: monitorización continua de la glicemia, saturación de oxígeno y la temperatura del paciente. Aparte de la capnografía, si la tenemos instalada, es un mensaje a que estemos pendientes básicamente de estos valores. ¿Bien? Y al final se agregó una casilla aparte que es tratar las causas, las H y las T, es decir, las H y las T siguen siendo parte integral de los cuidados postparo, no solamente pertenecen a cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Ven? Esto en cuanto a lo que es cuidado postparo. En cuanto a la sección de interrupción de las maniobras, ¿ven? Se agregan cambios importantes también dentro de este protocolo que ya teníamos y lo vamos a ver ahorita. ¿Ve? En la casilla de llamar al médico, que está todo en amarillo, se tiene la frase ahorita mismo: reporte la situación y reciba permiso para interrumpir la reanimación después de 20 minutos de reanimación completa y si el ritmo cardíaco continúa siendo asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Plus, cuando tenemos conectividad con el médico, recuerden, o sea, que yo tengo la capacidad de llamar al médico, yo debo llamar al médico. Estos cambios están apegados con las guías de la SC Guidelines de la AHA, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Con lo que es el brochure del circulation. Se agregó el punto A, criterios para no comenzar la reanimación cardiopulmonar, situaciones en las que los intentos de realizar una reanimación cardiopulmonar pondrían al rescatador en riesgo de sufrir lesiones graves o peligro de muerte, por ejemplo, exposición al fuego o toxinas. Es decir, que en las situaciones de escenas peligrosas podemos no comenzar la RCP por el peligro que acarrea para nosotros iniciar esta maniobra si no tenemos todas nuestras medidas para protegernos. O sea, esta es una cláusula para proteger en esencia al técnico de urgencia médica, licenciado de urgencia médica que esté en estas escenas con atmósferas adversas, por ejemplo. En el punto 2, se agregaron los criterios para soporte avanzado de la American Heart Association de interrupción de maniobra, ¿está bien? Que está en el link que está acá descrito. Y dice que son estos 4 criterios que están aquí. Sería: considera la terminación de la reanimación luego de 20 minutos de haber iniciado, cuando los siguientes criterios se aplican antes de pasar a la ambulancia para el transporte. No se presenció el paro cardiorrespiratorio, que es la mayoría de las veces cuando llegamos al EC. No se proporcionó RCP por un primer respondedor, es decir, cuando usted llegó nadie estaba dando RCP. No hubo retorno a la circulación espontánea posterior al soporte vital avanzado. Es decir, que no tenemos retorno, vayamos 20 minutos haciendo todo lo que es protocolo avanzado y no tiene retorno. ¿Sí? O no se aplicaron descargas eléctricas con un desfibrilador. Es decir, en un periodo que el paciente necesitaba la desfibrilación, no se aplicó por algún motivo, ¿no? Se tiene que cumplir con los 4 criterios para la suspensión de maniobras RCP. Obviamente, si se trataba de asistolia, ya no tiene que cumplir con el último criterio, que es de las descargas eléctricas, por ejemplo, pero sí se necesitan ellos juntos para considerar la interrupción de la reanimación. ¿Sí? Pues nuevamente apegado a las guías de la AHA. Bien, echando un poquito para atrás,
No sé, Mónica, si hay preguntas con respecto a los protocolos de paro. Lo que acabamos de ver son solamente los protocolos de paro cardiorrespiratorio. Miramos el protocolo de paro, asistolia telétrica sin pulso, FB, taquicardia ventricular sin pulso, cuidados post-paro y maniobras de interrupción. Bien. Si no hay preguntas, entonces continúo. Perfecto. Igual pueden ir dejando la chat si les resulta alguna duda y también al final la podemos ir leyendo. Con respecto al protocolo de taquicardia de complejo ancho, taquicardia ventricular, que es TB con pulso, que incluye a la torsada de Pointes, a la torsada de Pointes, como le llaman, luego de la revisión de los criterios y los cambios 2020, no se agregan cambios a la versión 2017. Es decir, nosotros en la guía 2017 habíamos agregado algunos pequeños cambios que habían salido en el update del 2017, que eran muy pequeños y básicamente seguimos en lo mismo, ¿no? Se mantiene lo que es la administración de la miodarona, con la misma cadencia, mismo goteo, 150 para pasar en 10 minutos. No ha ocurrido algún tipo de cambio, ni en la secuencia de cambio-versión sincronizada tampoco han ocurrido cambios, así que por lo tanto este protocolo se mantiene tal como ustedes lo conocen. Para el protocolo de taquicardia supraventricular hay dos cambios, muy leves. Primero, el de la saturación de oxígeno, que es un cambio general en todos los protocolos. ¿Qué quiere decir esto? En los protocolos 2017 o las versiones anteriores, nosotros teníamos aplicar oxígeno y por debajo medir la saturación de oxígeno. Y tras observaciones de muchos de nuestros colaboradores, de muchos de los funcionarios y de los instructores, entonces decidimos agregarle ese orden, es decir, medimos saturación y basado en eso podemos aplicar oxígeno. Por supuesto, si usted está llegando a una escena donde ve un paciente que está con acrocianosis o tiene cianosis central, es decir, completa, tampoco hay que ser tan canalla vamos a ver cuánto satura para discrepar en cuánto le vamos a poner oxígeno, y cuando ya se sabe que este paciente va a requerir una administración pronta de oxígeno. Entonces ahí lo que se podría hacer es administrar el oxígeno y luego, basado en la saturación, calibrar entonces el flujo para que se adecue al paciente. Recuerden también que no debe saturar este paciente siempre 100%, porque también es adverso. Y en el punto 11 de la amiodarona se agregó esta parte en amarillo, que es considerar su uso en pacientes con síndrome de preexcitación. ¿Esta observación de qué viene? Viendo varios manuales de farmacología y algunas observaciones de ciertos estudios, pues hay que tener cuidadito cuando tenemos el Wolff-Parkinson-White o tenemos el Longano-Levin, por ejemplo, ¿no? Y lo que queremos básicamente es que se consulte con el médico, ya que la amiodarona, que es un fármaco tipo 1C, afecta tanto al nodo AB como a la vía accesoria. Entonces recordemos que, por ejemplo, en el Wolff-Parkinson-White hay una vía accesoria, que es la fibra de Kent, que comunica los impulsos de la aurícula hacia los ventrículos, saltándose al nodo AB. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico medicamentos tipo 1C? Bloqueo al nodo AB, pero también bloqueo la vía accesoria, entonces podemos tener algún ritmo adverso. Es algo que pudiera ocurrir, entonces mejor es que el médico esté al tanto cuando van a aplicar amiodarona, y tienen esta novedad, que generalmente no deberíamos llegar a amiodarona en la taquicardia supraventricular, porque como ustedes saben, nosotros lo que aplicamos es adenosina y en su defecto un bloqueador de canal de calcio no dihidropidínico, como lo es el verapamilo, que da muy buenos resultados al bloquear selectivamente al nodo AB y pues entonces tratar de interrumpir lo que es la parte de la reentrada, que son taquicardias básicamente por reentrada. Bien, entonces aquí termino mi parte, ahora vamos a tener la intervención del licenciado de urgencia médica Alberto Romero. Hola, muy buenas tardes. Bueno, siguiendo con lo que es la presentación, yo le voy a hablar sobre los dos últimos protocolos en cuanto a la revisión. Vamos a hablar entonces de lo que es el fibrilación fluter-atrial y posteriormente entonces hablamos de lo que es bradicardia. En cuanto al protocolo de fibrilación auricular y fluter atrial rápido, realmente no hay un cambio significativo en el mismo. Meramente es lo que se habló con el protocolo anterior, que era lo de la colocación de lo que es la medición de lo que es la saturación de oxígeno. ¿Okay? Posteriormente, entonces,
siguiendo con el subsiguiente punto, vamos a hablar sobre lo que es el protocolo de ritmo cardíaco lento o bradicardia. Y ojo, importante, aquí es menor de 50 latidos por minuto. Este protocolo, como lo observan en el mismo, tiene muchísimos cambios, se realizaron diferentes cambios, ¿okay? Debido a lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, tenemos que, comenzando por el título, que es el de ritmo cardíaco lento, bradicardia, se cambia el nombre para resaltar al personal que este protocolo debe aplicarse a pacientes cuya bradicardia sea significativa, es decir, por debajo de 50 latidos por minuto. ¿Por qué? Se tenía que pacientes con bradicardia de 57, 56, meramente manteniendo lo que era un mareo, y ya lo comenzaban a bombardear con farmacología, incluyendo lo que era la atropina y las otras cosas más, cuando no era algo significativo en este paciente. Por ende, entonces, se cambia lo que es el título como tal, ritmo cardíaco lento, ¿okay? Bradicardia menor de 50 latidos por minuto. Administrar 1 miligramo de atropina, ¿okay? En lo que son las actualizaciones que se hicieron en octubre del año 2020, se vio este gran cambio como tal. Anteriormente lo teníamos de 0.5 a 1, cada 3 a 5 minutos y una dosis máxima de 3 miligramos. Ahora es meramente, y lo redondean a un número entero, que es 1 miligramo, y se mantiene lo mismo de repetirse la dosis cada 3 a 5 minutos hasta llegar a una dosis total de 3 miligramos como tal. Muy bien. En cuanto a el uso de medicamentos y demás, aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿okay? Empezando con lo que es el uso de la dopamina. Anteriormente la dopamina tenía su dosis, eso cambió para la misma. Ahora es de 2 a 20 microgramos por kilogramos por minuto, era el que se mantenía anteriormente, ahora se ha cambiado a lo que es de 5 a 20 microgramos por kilogramos por minuto, sabiendo que menos de 5 microgramos en lo que era la dopamina hacía otro efecto, mayormente un efecto diurético de ese paciente, y lo que nosotros necesitamos es que haga un efecto tanto cronotrópico como inotrópico positivo en el paciente. En cuanto a las consideraciones especiales, en lo que es el paciente inestable, se cambia lo que es la hipotensión arterial. O sea, antes se tenía presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, y ahora meramente se cambia a una norma general en lo que es la hipotensión arterial. En la consideración número 2, en situaciones de inadecuada perfusión no asociada a la bradicardia, se pueden administrar solución salina normal o lactato Ringer de 250 cc en bolo para pasar en 5 minutos. ¿Okay? Y esta consideración es nueva. Anteriormente se indicaba de que no se colocara ningún tipo de lo que era cristaloides a este paciente. Ahora ya se considera que uno puede colocar, y ojo, nuevamente hago el énfasis, no es pasar a goteo rápido, a goteo o colocar toda la bolsa de una vez, sino que tiene que ser 250 cc en lo que es 5 minutos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se crea esto? Se crea la consideración número 2, cuyo objetivo es resaltar que no toda hipotensión debe ser tratada con fluido. Muchas veces puede darse por otras causas. ¿Okay? En el caso de la bradicardia, la falla es de la misma bomba, o sea, el mismo corazón como tal. ¿Qué es lo que genera la hipotensión arterial? Por lo tanto, se trata de aumentar lo que es la frecuencia cardíaca para que ella misma resuelva lo que es la hipotensión arterial. En casos excepcionales donde se determine que la hipotensión no es asociada a la bradicardia, obviamente dependiendo de la anamnesis que usted realice o algún tipo de evidencias que usted observe en este paciente, entonces se puede considerar el uso de lo que es el lactato de Ringer, nuevamente repito, 250 cc en bolo para pasar en 5 minutos. Y es en cuanto al uso del marcapaso transcutáneo. ¿Okay? Si vamos a colocar lo que es el protocolo general,
Vamos a colocar lo que es el protocolo general y si usted observa, ahí dice, donde dice colocar marcapaso externo y/o dopamina por goteo o adrenalina. ¿Eso qué quiere decir? Y este nuevo cambio que se dio, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que yo puedo colocar el marcapaso externo a este paciente y obviamente observando lo que es la respuesta del marcapaso. Adicional al marcapaso, yo puedo colocar dopamina. Si no tengo dopamina, o se me olvidó la dosis de la dopamina, pero me sé la dosis de la adrenalina, puedo utilizar una de esas dos. ¿Qué quiere decir? Que usted puede tener marcapaso transcutáneo con este paciente o el marcapaso externo, y adicional de eso puede utilizar lo que es la dopamina. O puede utilizar el marcapaso y adicional a eso puedo estar utilizando de igual forma lo que es la adrenalina. ¿Qué es lo importante aquí? Que es utilizar una de las dos, no utilizar las dos cosas a la vez, o dopamina o adrenalina, que puede ir en conjunto, eso sí, con lo que es el uso del marcapaso externo. Que eso es igualmente una de los grandes cambios que hubo para a partir del 2020, por los próximos 5 años. A ver, entonces, iniciamos lo que es las sesiones de preguntas en cuanto a los protocolos que hemos observado anteriormente. Pueden escribirlas en caso tal, estén en la misma sala de chat, o la pueden abrir o meramente escribir, ¿ok? Meramente escriban y nosotros la leemos y la vamos a responder. Bien, Gabriel Solano nos pregunta, ¿en pacientes COVID solo se agrega el filtro EPA? Bien, mire, muy buena, obviamente muy buena pregunta con lo que está pasando ahorita mismo. Bueno, primero que nada, se está generando ahorita mismo un protocolo para atención de pacientes COVID como tal, que se está gestionando ahorita mismo, pero igual, ante la pregunta, porque obviamente este protocolo de paro cardiorrespiratorio no incluye o no está considerando al paciente como COVID, se agrega el filtro EPA si están usando la bolsa válvula mascarilla, como ustedes ya conocen, al empate del paciente. Si en caso tal van a colocar ventilador mecánico, el modelo de nosotros como tal es un ventilador de doble rama de cuidado crítico con válvula expiratoria en Y. Entonces, para ese habría que utilizar, si lo tienen, dos filtros EPA mandatoriamente hablando. Uno que va al inicio de la rama inspiratoria, que sale del aparato, y el otro que va en la unión en Y, que va directo a la boquilla del tubo endotraqueal o de la máscara con arnés que está hacia el paciente. El uso de los filtros EPA realmente es altamente recomendado por su capacidad de filtración y de disminuir la propagación, porque recordemos que mientras estemos en las maniobras de reanimación, realmente son conocidas por ser muy dispersoras de aerosoles y de alto riesgo, obviamente, ¿no? Entonces requerimos estos filtros EPA. En caso de que no existan los filtros EPA, el AMBU, pues ustedes ya saben de que tienen que decirle adiós y no se recomienda el uso del ventilador mecánico si no tienen los filtros EPA. Está rotundamente prohibido utilizar el ventilador mecánico sin los filtros EPA porque se va a contaminar entonces todo el aparato como tal. Entonces no está recomendado. Aparte que hay una adversión de parte de todos nosotros usarlo porque ustedes saben que probablemente se quede aparte, ¿no? Allá en el hospital. Entonces, se podría colocar los filtros EPA. Aparte de eso, durante la reanimación también se puede colocar una bolsa plástica y otras cosas que se están afinando en el documento que se está gestionando en estos momentos. La bolsa plástica con la finalidad de protegerlo también, una barrera durante la RCP y durante lo que es la intubación del paciente o las ventilaciones. Muchas gracias, Javier. Natalie Chu hace la siguiente pregunta. Igual sigue contraindicada la atropina para pacientes en los cuales la bradicardia es por algún mecanismo fisiológico compensatorio. Idea de coaching. Viendo lo que es la pregunta, realmente por eso es que nosotros tenemos que saber cuándo vamos a iniciar el protocolo de bradicardia como tal.
porque probablemente, si estamos hablando de la triada de Cushing, que es lo que es la parte del aumento, ¿no?, de la presión sistólica, la disminución de la frecuencia cardíaca y obviamente el trastorno en la irregularidad en la respiración, es por aumento de la presión intracraneal, que es un mecanismo compensador. Puede darse tanto en trauma craneoencefálico como puede darse en accidentes cerebrovasculares. Entonces, el protocolo que estaríamos aplicando ahí sería el protocolo de accidente cerebrovascular, que toma en cuenta la posibilidad de la baja frecuencia. Entonces, si alguien está teniendo un paciente que tenemos una triada de Cushing presente, y muy bien la pregunta, porque ahí la persona que pregunta está viendo más allá. Es decir, no estoy viendo nada más la bradicardia, estoy viendo que la bradicardia forma parte de algo y está compensando ese aumento de presión intracraneal. Entonces, evidentemente, no vamos a aplicar el protocolo de ritmo cardíaco lento menor de 50, sino el protocolo que vamos a aplicar es el protocolo de accidente cerebrovascular. Eso en esa parte. Hay una recomendación aparte de la atropina que dice que no se debe aplicar en bloqueos auriculoventriculares de alto grado, porque realmente como que no va a dar resultado. Entonces, básicamente, eso se mantiene, o sea, no es que no se pueda aplicar, de hecho, el protocolo está diseñado para que usted la vaya colocando, independientemente del agente que cause la bradicardia severa, ¿no? Usted la vaya aplicando, pero debe tener presente que si es un bloqueo grande como de tercer grado, quizá un bloqueo de conducción fija 3 en 1, o algún MOVIX, de repente no va a ser eficiente la bradicardia. Por eso es que no se trata solamente de aplicar la atropina, perdón, no se trata de aplicarla siempre hasta la tercera dosis para entonces tomar la segunda medida. Es decir, yo voy colocando la primera dosis y ya debo estar considerando la alternativa que sigue, que sería en este caso puede ser marcapaso combinado con dopamina o puede ser simplemente la dopamina. Y resaltamos obviamente que el IO solamente es la combinación marcapaso, dopamina o marcapaso, adrenalina. No se puede colocar dopamina y adrenalina a la vez. Muy buena pregunta. Otra pregunta es si el uso de adenosina en la taquicardia ventricular, ¿para qué se usa? Bien, lo que pasa, lo que ocurre con esto, debemos tener presente que la adenosina se utiliza en la taquicardia ventricular de complejo ancho, pero exclusivamente monomórfica, que eso va a estar escrito evidentemente está escrito en el protocolo, y no se usa en la polimórfica, porque ¿qué puede ocurrir? Yo puedo tener algo que se llama taquicardia supraventricular con conducción aberrante o aberrancia del QRS, es decir, es una supraventricular que tiene el QRS ancho. ¿Cómo puede ocurrir esto? Un ejemplo bien básico es un paciente que tenga, por ejemplo, un bloqueo completo de la rama derecha. Si este paciente tiene un bloqueo completo de la rama derecha, la de His, de por sí sus QRS ya son anchos. Y si ahora yo le subo esa frecuencia a 200, por ejemplo, se va a ver muy similar a una taquicardia ventricular de complejo ancho. Entonces, ahí se puede considerar aplicar la adenosina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy pensando que estoy en una taquicardia ventricular monomórfica, y por ser monomórfica le aplico la adenosina, y de repente la adenosina me revierte la taquicardia ventricular, es porque no era una taquicardia ventricular, sino era una taquicardia supraventricular con aberrancia del QRS. Entonces ya yo sé que no se trataba de una taquicardia generada por los ventrículos, sino que venía por reentrada ahí arriba, pero que el paciente tiene una patología a nivel de los ventrículos, como lo es el bloqueo de rama derecha de las de His. Entonces ahí es donde se puede aplicar la adenosina. Recordemos, solamente en taquicardia ventricular monomórfica, no va en torsadepuente ni polimórfica. Bien, Natalie Chu indica lo siguiente. En cuanto a la interrupción de las maniobras de reanimación en pacientes con enfermedades crónicas terminales, y al llegar a la escena está el primer respondedor realizando compresiones, ¿es recomendable seguirla? Bien, muy buena pregunta. Aquí básicamente estamos ante lo siguiente. Aquí tenemos que apegarnos bastante con el protocolo de interrupción de maniobra, de cuándo iniciarlo a cuándo no. Si tenemos un caso brutal, digámoslo así, donde un paciente no tiene signos evidentes de muerte, alguien está reanimando, evidentemente ya nosotros sabemos que no debemos iniciarla. Estamos hablando de tipo livideces, lesiones incompatibles con la vida y demás, y ya ha ocurrido en el sistema de que se ha estado reanimando pacientes que ya fallecieron hace 1 o 2 días. Entonces, ante estos signos, obviamente no vamos a iniciar. Sin embargo, cuando tenemos la llamada de parte de los familiares,
donde sí se constata de que el paciente ha sufrido un paro cardiorrespiratorio el reciente, ¿no? Cuando llamó y que tenemos un primer respondedor que a veces es el mismo familiar dirigido por el despacho realizando compresiones, conviene continuar un poquito más las compresiones porque básicamente si usted llega, la persona ha hecho un esfuerzo y de repente usted llega y que no, ya para eso, que no sé qué, entonces las personas generalmente no lo toman bien y es como también, digámoslo así, menospreciar el esfuerzo de los primeros respondedores. Entonces, si nosotros nos ubicamos como primer respondedor, imagínense que usted está libre y usted ve un paro cardiorrespiratorio y de repente usted está reanimándolo y usted llamó a la ambulancia a tiempo, porque usted la llamó a tiempo. O sea, él tiene 2 minutos ahí, yo llamé a la ambulancia, pero por problemas del destino, digámoslo así, la ambulancia me llega 40 minutos después. No es culpa mía del primer respondedor de que la ambulancia haya demorado, ni es culpa del técnico, sino es culpa de lo que pasó, el azar del destino, digámoslo así, de los tranques o las situaciones adversas. Entonces, cuando llegan y ha pasado eso, si usted llega y dice, pues yo soy el primer respondedor, me dice, no, ya para eso, ya es tarde, no sé qué, eso realmente le deja un sinsabor a la persona que ha hecho el esfuerzo para tratar de que el paciente sobreviva, básicamente eso. Y las guías recomiendan de que ante el inicio de los primeros respondedores se tenga bien dar un poquito más de RCP y después entonces vamos interrumpiendo todo. Otra cosa, cuando se tiene que dar la entrega de la noticia del fallecimiento del paciente, una de las mejores maneras de hacerlo es, si usted ve que ya no va para ni un lado, que usted sabe que basado en su clínica, quizá el esfuerzo que vamos a hacer todo no va para ni un lado, se continúa la RCP, pero mientras tanto uno va preparando de antemano al familiar de que el paciente tiene un mal pronóstico o el paciente está en una situación bien crítica. Y de esta manera el familiar se empieza a preparar a la realidad que le va a ocurrir. Y entonces cuando llega el momento que usted dice vamos a detener, es menos impactante para el familiar. Pero si usted llega y el familiar está todo esperanzado de que el primer respondedor lo está reanimando y todo está bien, y, ay, que tenga pulso, que venga, y vienen 2 o 3 paramédicos y dicen, no, ya falleció, es sumamente brutal para el familiar recibir la noticia basado en lo que está viendo de esta manera. Entonces, básicamente sería por eso. Recordemos, si ya hay signos evidentes de muerte, muy obvios, evidentemente no vamos a continuar la RCP. Ese es el mensaje. Ok, muy bien. Y bueno, importante de igual forma es que estos protocolos ya firmados y demás no es meramente para lo que es el área de entrenamiento, sino que es para todo el mundo, por algo es algo, o para todos los que estamos dentro del sistema, por ende, se está distribuyendo a lo que son, ya sea los diferentes puestos y demás. He visto que en algunos puestos lo han impreso y ya lo tienen. Así que es importante de igual forma que usted lo vea, lo lea y cualquier pregunta y demás que tengan, ahí estamos para disposición de ustedes y poder responder lo que son las mismas. Bien, bueno, simplemente para tocar este punto de la parte de las maniobras de interrupción y demás, ¿no? Que es lo que estamos hablando acá de los criterios, me parece bueno resaltar el punto 4, que sería este que está acá, esencia, que de acuerdo al protocolo el TUN interrumpirá las maniobras de reanimación previa autorización médica en las áreas donde no haya cobertura de señal telefónica ni vía radio. Debe proceder con el protocolo adecuado a la situación, documentar y comunicar al médico del despacho en cuanto tenga comunicación. Si usted aplica este protocolo que ya está aprobado por dirección médica en zonas donde realmente no hay comunicación con el médico, o la comunicación con el médico es imposible de lograr, usted puede interrumpir basado en el punto 4 de este protocolo, que son las consideraciones para no intentar la reanimación o la interrupción de la misma, que es parte del protocolo conocido como paro cardíaco, interrupción de maniobra. ¿Ven? Es algo que conviene bastante tenerlo presente, también para ver simplemente lo de la taquicardia complejo ancho, que ya se preguntó. Vamos a buscar, acá tenemos el fuerte lateral rápido, pero que va a estar un poquito más arriba. Vamos a ver. Sobre la taquicardia complejo ancho, la consideración de lo que es la adenosina. ¿Ven? Entonces, aquí lo tenemos obviamente, considerar la administración de adenosina 6 miligramos intravenosos con su acápite número 11
que aquí lo tenemos terapéutico y diagnóstico en el tratamiento de taquicardia irregular monomórfica, complejo ancho, no diferenciada. No diferenciada a veces cuando se empiezan a pelear entre ustedes porque uno dice que se ve el complejo ancho y el otro que lo ve angosto, y que se ve ancho y el otro que lo ve angosto, y no saben si es supra o no saben si es taquicardia ventricular. No sé si les suena esa pelea similar, e inclusive nos mandan a veces trazos que uno duda si es ancho o es angosto. Entonces ahí podemos aplicar la adenosina como medida terapéutica, y si lo resuelve, entonces quiere decir que el ganador era el que siempre dijo que el QRS era angosto. Nada más para eso. Bien, tenemos una pregunta de Abel Caballero. Dice, ¿se ha buscado la forma de iniciar las docencias presenciales? La práctica es vital para repasar los protocolos. No, evidentemente nos hemos tenido que adaptar a la nueva realidad nuestra. Mientras tanto, no podemos estar juntos, digámoslo así. Primero, el 2020 fue un año que se priorizó bastante para lo que era la docencia del uso del EPP cuando empezamos con el COVID, en esencia, ¿no? Lo que era la colocación, retiro del uso del EPP, se generaron documentos y demás. Y entonces, evidentemente, ahora estamos empezando el accionar de lo que es la docencia con el resto de los temas, porque seguimos con nuestra vida aparte del COVID. Y lo que dice Abel es totalmente cierto. Necesitamos la práctica, por lo menos ya se está organizando. El caso de Azuero ya tiene un esquema para hacer prácticas en grupos pequeños y hacer docencia, digámoslo así, de manera virtual y con sesiones prácticas, porque pues nuestra profesión definitivamente necesitamos práctica a la hora de hacerlo. Es totalmente cierto. Ok, tenemos otra pregunta de Dauricelis Garay. Lo del seguimiento de la RCP cuando llegamos, a veces algo tedioso y sabiendo que el paciente tiene signos, y a veces algo tedioso y queda a consideración del TUM, así sea por consideración con el primer respondedor, porque también está la parte de la que hoy día, por todo lo del COVID, ya casi nadie se atreve o se dispone a dar lo que son las maniobras. Que aquí, como tal, en cuanto a lo que tiene que ver con COVID y demás, realmente estos protocolos no están alegados, no están listados a lo que es COVID. ¿Sí? Lo que es protocolo, lo que es paro cardiorrespiratorio, o lo que es el inicio de lo que es la RCP en pacientes COVID, es otro manual en el cual estamos de igual forma trabajando y que próximamente se le va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Se mantiene lo que es la revisión y demás. De por sí, en cuanto a lo que es un paro cardiorrespiratorio, tanto presenciado como no presenciado, bueno, como lo dijo Javier anteriormente, va a depender de lo que son los casos. ¿Okay? Si ya hay una persona que ha iniciado, tiene 15 minutos de estar con la RCP como tal, o está con lo que son tanto compresiones torácicas o RCP solo con las manos, que es algo que igualmente se puede encontrar en el primer respondedor, sería indicado de igual forma que cuando llegamos nosotros sigamos eso. ¿Okay? A pesar de que se le da una expectativa a lo que es la persona, pero de igual forma tenemos que seguir, al menos que haya signos evidentes de lo que es muerte. Igualmente agregando, Javier va a indicar otra. Bien, como dice Aníbal ahí ahora que estoy leyendo, igualmente cuando nosotros decidimos que hay un primer respondedor que se está esforzando y vamos nosotros a reanimar o a continuar un poquito, ahí es donde está el detalle. O sea, vamos desde que entramos preparando al familiar de que el paciente tiene un mal pronóstico. Es decir, alguien puede decirle, por ejemplo, el que, bueno, señor, mire, nosotros estamos continuando ahorita mismo las compresiones, pero su familia tiene esto y esto, vamos a intentar unos minutos más, pero por motivo de esto y esto, el pronóstico no es bueno. O sea, es esa parte, ¿no? No es llegar en seco y que, no, ya paren eso, mire, señor, ya él no iba para ningún lado, o ya el paciente tiene signo evidente de muerte y se lo tiran así de golpe. No es recomendado. Lo que yo estoy recomendando son o emana de guías internacionales, o sea, no lo digo yo, lo dicen la guía internacional, para que tengan conocimiento. Bien, Ovidio Guerra nos pregunta, recomendaciones en casos de pacientes con enfermedad terminal y lo encuentres con respiraciones agónicas.
Muy bien. Bueno, ahí simplemente tenemos que seguir, hay que darle los 20 minutos de reanimación como tal, ¿eh? Aunque ya sabemos de que el pronóstico es en negativo, pero de igual forma tenemos que seguir. Ahora lo otro, es que si de por sí esa persona ya había indicado, la persona que está en paro, hago constar, ya había dicho a sus familiares que si ocurría algo, no le siguieran lo que son las reanimaciones y demás, y los mismos familiares le indican a ustedes, no quiero que den la reanimación y demás, bueno, entonces ahí sí hay que respetar igualmente lo que es las consideraciones que tuvo la persona en vida en ese caso, ¿okay? Pero si no, nos toca, y hay que hacerlo por los 20 minutos, aunque sepamos de que esta persona no vaya o tenga un pronóstico relativamente bien bajo o en negativo. Nada más para tocar algo ahí, algo que ocurrió pues en el oncológico hace ya algunos años. Ante este incidente que ocurría de que el paciente ya estaba desahuciado, que era un paciente que está en manejo paliativo, y a veces había resistencia por parte de los familiares, y la cosa se volvía tenebrosa, es decir, que no solamente uno le está diciendo que ya no se pase nada, sino que ya había agresión dentro de la zona y demás. Y algunos técnicos de esa médica optaban por llevar al paciente al oncológico. En aquel tiempo, me acuerdo que era el doctor de apellido Gómez, que él dio unas recomendaciones en una reunión que hubo acá en la administración, para que vean los años que son de la administración pasada, donde él dijo que, bueno, de estas circunstancias, ellos lo único que decían era que no lo, y que, bueno, hagan su RCP, nada más que no lo intuben, no gasten insumos en estos pacientes, ustedes lo traen para acá, entonces nosotros asumimos el manejo. Eso era para que vean que hace algunos años este problema viene, y hace algunos años a veces hasta se llegaban situaciones nefastas donde la persona, los técnicos tenían que trasladar al paciente ante la negativa insistente y airada de los familiares, ¿no? Entonces, la estrategia es, pues, bueno, tratar de hacer de que ellos sean conscientes de que el paciente ya tiene un manejo paliativo, de que ya el médico habló con ellos y ya se sabe lo que está pasando, y que traten de encajar al familiar dentro de esta realidad. Sabemos que es difícil y por eso es que se está preguntando. Muy bien, y de igual forma es importante agregar aquí en lo que es el paro cardiorrespiratorio en pacientes COVID, a pesar de que no tiene que ver con el tema en lo que es la actualización de los protocolos cardíacos. De por sí, ya acuérdense que el año pasado ya habíamos trabajado en eso y se habían mandado una serie de documentos en lo que es la RCP de paciente COVID, ¿okay? Nuevamente ese documento se está actualizando y en eso es lo que mayormente estamos hablando, aunque hay unos pequeños cambios en lo que es la reanimación cardiopulmonar en nuestros pacientes COVID. Importante de hacer entonces aquí es la bioseguridad que siempre que debemos mantener. De igual forma es lo que es la reanimación en estos pacientes. Obviamente, teniendo en cuenta lo que es la seguridad, hay que mantenerlo con su máscara quirúrgica. En caso tal, si se estuviera realizando o vayan a realizar RCP solamente con las manos, pero como nosotros somos prehospitalarios y tenemos los diferentes equipos con lo que es el filtro de y demás, al momento de dar la ventilación es importante de igual forma mantenerlo, se hace la RCP de la misma forma, y aquí lo importante mayormente es la bioseguridad de cada uno de nosotros, que hay que mantener. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas. Les damos las gracias por su participación. Ha sido un gusto estar esta hora con ustedes, participando de la importancia de saber la actualización de lo que se ha dado en estos protocolos.